atópico, es alérgico, está más relacionado a la alergia, y en el adulto es diferente, no está relacionado directamente a la alergia, pero puede estar relacionado a algunos factores como lo que es exposicional o también el ambiente o haber tenido un gatillante como puede ser una infección respiratoria, ya sea un virus o una bacteria o algo que gatilló en el adulto. En el adulto también es frecuente el asma ocupacional o el asma de tipo laboral o relacionado al trabajo. Ah, mira vos, Mira ¿existe ese vos, también sí, sería sí. por estrés? ¿Es el motivo? No, directamente si hablamos del adulto con respecto al asma que tiene que ver. En el adulto podemos encontrarnos que un paciente hace crisis de asma en la adultez, pero en ellos tenemos que investigar primero si tuvo en la niñez ya síntomas parecidos y que se autolimitaron, y en la adultez, después de un cuadro viral, después de haber fumado, después de haber estado con exposición a algo ambiental, no hubo como eso fue un gatillante, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que a veces puede debutar en la adultez y tiene también una influencia el factor hereditario, o sea, puede haber familiares que también de primer grado, padres, hermanos que han tenido asma, entonces ya es un factor de riesgo el antecedente familiar. Doctora, ¿cuál es la importancia de la efectividad de los tratamientos y el diagnóstico preciso? Porque es tan variable, hay tantos tipos de asma. Sí, es muy importante hacer un buen diagnóstico. A veces es difícil el diagnóstico, por ejemplo, en el adulto, ¿sí? Porque justamente están los factores de riesgo, que son el tabaquismo, fumar, también el exposicional, el ambiente, el trabajo, tiene mucho que ver. Por ejemplo, el tipo de trabajo, los trabajos rurales o los trabajos que están relacionados a sustancias químicas. Sí. Entonces, estos pueden hacer un cuadro similar al asma, que puede ser en algunos casos, podemos decir, temporales, ¿sí? Por eso el control y el seguimiento, porque podemos decir, bueno, hubo cambios de temperatura, estuvo expuesto a las sustancias químicas, hizo un cuadro de broncoespasmo. Tenemos que estar atentos si eso se mantiene en el tiempo, independientemente de la exposición. Sí, y de la temperatura también. Sí, Misiones, entonces, dígame usted, ¿es un lugar apto para un asmático o no? Perdón, no le escuché bien la pregunta. Misiones, ¿es un lugar apto para un asmático o no? A ver, parece que se cortó la comunicación. Hola, sí. Sí, ¿ahí me escucha? ¿Me escucha, doctora? Ahora sí, bueno. Quería saber si usted piensa que Misiones es un lugar apto para un asmático o no. No, porque hay mucha, por el clima justamente y el área geográfica. El clima es muy húmedo, generalmente hay, en este momento que hay cambios climáticos en toda la Argentina, en el mundo, tenemos por ahí muchos calores muy intensos y a veces y actualmente se espera y fríos muy intensos. Claro. Y los cambios bruscos de temperaturas que se suman con la humedad, eso es un factor de riesgo. También hay vegetación, mucha vegetación que tenemos en Misiones, por eso es más frecuente también en las áreas rurales, en el área donde hay más vegetación, podemos decir que tengan flores, que haya frutos, y otra situación que tenemos que ver también es el tabaquismo, que es muy frecuente también el tabaquismo, y eso es un factor de riesgo y que exacerba
a los pacientes que si ya tienen diagnóstico, el ambiente. Ajá. El ambiente mejor para un asmático sería un ambiente seco. Pero no Otra todo... cosa que hay que tener en cuenta que cuando hay mucha humedad, hay mohos, hay alergenos también dentro del domicilio o fuera del domicilio, que son los alergenos domésticos, y el moho que actúa como exacerbador y también como irritante, además de cualquier tipo de sustancia. Ajá. No todo el mundo se puede ir a San Luis o a Córdoba, que son, dicen, algunos de los lugares ideales. Entonces, un misionero que padece o está siendo diagnosticado con asma, ¿cuál es la recomendación que le da? Bueno, la recomendación fundamental es el ambiente, o sea, mantener lo que es su lugar, su domicilio, lo más seco posible, libre de humedad, libre de lo que es tener plantas, a veces las plantas que están dentro del domicilio, evitar las mascotas dentro del domicilio, y tener en el patio, por ejemplo, evitar tener árboles frutales o árboles con flores, que suelen ser muy alergénicos, ¿sí? Entonces, hacer un control intradomiciliario y extradomiciliario. Y por supuesto, evitar el fumar y conocer la enfermedad. Si uno ya tiene un diagnóstico de asma, debe conocer qué gravedad del asma tiene. Si es leve, si es moderado, si es severo. Si es un asma que es difícil control, es cuanto más se debe tener control del ambiente. Y conocer los tratamientos. Justamente los tratamientos que son tratamientos controladores, que serían los corticoides inhalatorios, que para eso son los aerosoles, y los tratamientos de rescate. Un paciente asmático que ya tiene un diagnóstico de asma moderado o un asma leve a moderado debe tener una medicación diaria, todos los días, en esta época del año, como lo que es otoño, invierno, primavera en especial, y conocer sus síntomas para hacer sus tratamientos y saber cuáles son los tratamientos y en qué momento hacerlos, por ejemplo, si tiene que hacer un rescate. Ajá. Eso es fundamental. Para eso es fundamental la educación del paciente. Sí, doctora, justamente este año el lema, y seguramente usted lo sabe, es hacer accesibles los tratamientos inhalados para todos. Cuán importante es tener acceso, porque no todos tienen acceso a los medicamentos para esta patología, ¿no? Sí, justamente es el lema de este año, la accesibilidad al tratamiento de los aerosoles para todos. Ese es el lema. Bien. ¿Suele ser costoso? Bueno, sí, es costoso, pero bueno, la salud pública cubre, o sea, que en el caso de si se atiende en el hospital un paciente que no tiene obra social, la farmacia del hospital cubre los tratamientos, ¿sí? Una vez que llega al consultorio, se le hace el diagnóstico, se le hace la receta adecuada, se le hace una historia clínica, el paciente tiene su medicación. Sí. Lo que muchas veces le cuesta al paciente, notamos, es a la accesibilidad, o sea, de ir a los controles, a veces cuando se viven muy lejos, o hay otras dificultades económicas en ello, de la accesibilidad, pero al hospital a veces sí vemos que por ahí no siguen el tratamiento. Muchas veces vemos en los pacientes jóvenes o que fuman, que no hacen tratamiento, pero que está disponible. O sea, no es que no lo tenemos, está disponible una vez que llegue a nuestro servicio. Yo tengo el servicio de neumología, el hospital, nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento. O sea, el paciente una vez que llegó está cubierto, pero a veces se abandonan los controles, se pierde el seguimiento de estos pacientes. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo.
No, de nada. Hasta luego, nos vemos. Gracias a ustedes hasta por luego. la invitación. No, por favor. Doctora Susana Ascona, ella es médica especialista en neumonología, pero también es del área de neumonología del Parque de la Salud. Sí. Por eso hablaba justamente de lo público y que hay acceso para quienes quieran y que no corten el tratamiento, que es importante. La importancia de la responsabilidad del propio paciente de tener esta continuidad es la única forma de poder controlar esta enfermedad. Es tratable, es importante a tiempo, hay que seguir un tratamiento. Ya hoy no podés decir alguien murió de asma. Es claro. Tenés que controlar, digamos, eso es importante. Así que hablábamos sobre salud hoy en el Día Mundial del Asma.